Buen día, chicos. ¿Todos me escuchan bien? Bueno, la idea de hoy es dar clases sobre mapeo de funciones complejas y me encargaron pues que empezara con varias regiones para que ustedes recordaran más que nada, bueno, qué es lo que conviene aquí en este tema, ya que viene en la segunda tarea. ¿Sí me pueden escuchar bien? ¿No hay problema de audio? Todo bien. Ok. Cualquier cosa me dicen o si no, voy revisando lo del chat. Entonces, permítanme un momento. Admitir. Entonces, ¿qué ocurre aquí con el mapeo de funciones? Básicamente, nosotros tenemos o estamos trabajando con funciones que va de los complejos a los complejos y son funciones que van de complejos a complejos. Ajá. Pero, dado que, bueno, vamos a ver que para poder realmente nosotros graficar, nosotros necesitaríamos de usar R4. ¿Por qué? Bueno, nosotros, de acuerdo a la función, al del mapeo que estemos trabajando, vamos a encontrarnos con que una función, digamos U, en determinado momento, admitir todo. Una función U en determinado momento va a depender de X y de Y. Bueno, las soluciones. U va a depender de X, Y, y luego vamos a tener soluciones también de la forma más I veces V en X, Y. Es decir, la imagen de nuestra función, bueno, de nuestra función original que estamos antes del mapeo, terminará teniendo imágenes con U en X, Y y en V con X, Y. Entonces vamos a manejar como 4 dimensiones. En lugar de estar utilizando 4 dimensiones porque es como sea, no se puede graficar así, nosotros usamos un cambio de variables. En este cambio de variables es al que le llamamos mapeo o transformación del plano. Entonces, se usa una función f, digamos, mayúscula, para un cierto cambio de variables, o mapeo, que va a hacer un cambio de variables. El plano Z, el plano que originalmente tengamos, el plano Z, y ese cambio nos va a llevar al plano W. Ajá, donde pues W van a ser las imágenes al momento de que yo opere, digamos, la función f, ¿no? Sobre el plano z. Entonces, tendría dos ejes, el primero con el plano z, con los ejes x, y, este es el plano z, y después de que yo aplica la función, el mapeo f de z, voy a tener otro plano en donde a lo mejor aquí voy a trabajar los dos ejes U y V. Y este es el mapeo f de z. Este es ahora W. Entonces, esa es la idea, la intuición. Entonces,
¿Cómo haríamos el mapeo de algunos ejemplos? Es la misión que tengo el día de hoy. Y pues vamos a comenzar con, a lo mejor que yo tenga un primer ejemplo, un mapeo para, digamos, ¿qué ocurre cuando yo tengo el mapeo f de z y me lo dan como z más 2 más 3i? Ajá, y me dan, pues tengo que tener una región en el plano z al inicio. Entonces vamos a hacer como que la de ida, nuestro plano z va a tener una pequeña región. A ver. Así. X, y va a ser delimitada por un triangulito. Y este triangulito, sus vértices van a ser aquí 2,0, uno va a ser el origen y el otro va a ser 2,2, ¿no? Entonces, pues la pregunta sería, ¿cómo voy a hacer el mapeo? Entonces, recuerden que vamos a estar trabajando con dos funciones, que una es u, bueno, me dan esta regla de como este mapeo f de z, entonces yo debo de tener en cuenta, bueno, al fin y al cabo, para poder yo ver cómo es el mapeo, cómo se comporta en mi región delimitada, tengo que ver qué significa z más 2 más 3i. Entonces, a fin de cuentas, tienen que decir, bueno, z, acuérdense que z, por lo general lo escribimos como x más y. Entonces, siempre hay que, independientemente de la forma en que nos pongan los complejos, hay que operarlos para que al final nos quede de la forma a más b, ¿no? Siempre de esa forma. Entonces, aquí, pues a z hay que sustituirlo por x más y más 2 más 3, ¿no? ¿Eso a qué nos va a dar lugar? Pues, a fin de cuentas, ya lo separamos en términos de la forma a más b y nos queda, bueno, la parte real es x más 2 más y veces, en este caso, y más 3. ¿Sí? Entonces no hemos hecho nada, solamente hemos como separado en la forma a más y b. ¿Eso a qué va a ser igual? Como lo vamos a llevar a nuestro plano en donde los ejes son u y v, recuerden que por la primera parte, u de xy viene siendo como la parte real de f de z y v de x de y es la parte como imaginaria de f de z. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es que tanto u como v dependen de dos variables, de x y de y. Entonces, al momento de yo ocupar f de z, lo tengo que igualar a u más y b. ¿Sí? ¿Dudas con esa parte? ¿Todo claro hasta ahorita? Todo claro. Ok. Entonces, lo más fácil en lo que podemos ver a dónde me lleva el mapeo es trabajar con los vértices, digamos, en este caso del triángulo. Entonces los voy a pasarlo en la siguiente diapositiva, en donde solamente voy a decir, bueno, u en este caso es igual a x más 2, u igual a x más 2 y v es igual a y más 3. Entonces solamente voy a pasar eso acá. Y más 3. Y yo lo que quiero es pues ver primero despejar x, entonces es igual a u menos 2. Y aquí voy a despejar, bueno, la idea también es despejar en este caso pues sería y, pero conviene que si ya tenemos una sustitución la pasemos, la usemos. V
es igual a x más 3. Y si utilizamos lo que significa x, que lo tenemos del lado izquierdo, entonces, y despejamos. Bueno, nada más se queda como... Ah, no, perdón. Hasta aquí está todo. Me faltó poner en el dibujo de atrás. Vamos a tener en cuenta que aquí este pedacito de recta entre 0,0 y el punto 2,2 es la diagonal, ¿sí? Para que esto funcione. Y igual a x. Ajá. Espero no haberlos perdido. Me faltó delimitar esta zona en amarillo. ¿Ok? Entonces, ahora sí. Puedo utilizar que y es igual a x. Aquí abajo. Entonces, u es igual a x. Ahora sí, es igual a u menos 2. Pero como y es igual a x, en este caso, v es igual a x más 3. Entonces, x es igual a v menos 3. Ajá, entonces aquí fue porque tenemos este pedacito de recta en donde nos dijeron que y es igual a x. Entonces, bueno, aquí lo que nos conviene, les decía, es ver los puntos, o sea, cómo digamos, mi función, cuando yo parto de, digamos, el origen, cómo queda u y cómo queda v. Entonces voy a poner acá todos los puntitos. XY 00, el 2,0, a dónde me lo transporta, digamos, el mapeo. Y acá es 2,2. Esto los vamos a sacar de aquí arriba. Lo de abajo es para la región, una región. Pero los puntitos sí se pueden sacar directamente de la parte que está en amarillo. Entonces, si yo empiezo con el punto 00, dadas mis funciones u y v, u es 2, porque yo sustituyo el x igual a 0 en u igual a x más 2, ahí sería u igual a 0 más 2, y entonces mi primera entrada queda como 2. En la segunda entrada es lo mismo, pero me voy con v igual a y más 3. Como y es 0, entonces v es igual a pues 0 más 3, que es 3. Y así queda mi primer punto, el del origen. Para el segundo, el 2,0, se va a trasladar, digamos, ese punto a, bueno, en ese caso de x es 2, entonces u va a quedar como 4 y v es 0, ahí queda como 4,3. El último punto es x igual a 2, si lo sustituyo en u, me va a quedar u igual a 2 más 2, que es 4, y el otro va a ser v igual, bueno, y es 2, entonces 2 más 3 es 5. Esos son como los puntos donde va a estar ahora los puntos vértices de mi nuevo, lo que vaya a ser, porque de hecho no sabemos si vaya a ser igual un triángulo o qué puede hacer, ¿no? Bueno, en este caso sí va a ser como un triangulito. Entonces yo voy a ponerlo por acá. Ay, un poco borrachito.
X, U, V. Entonces partí del 2,0. Pongamos que acá es 2,2. Esta es mi región. Y igual a X. Entonces cuando yo hago el mapeo, realmente lo que observé es que, imaginen que este es el 1, 2 aquí. 1, 2, 3, 4, sí, hasta acá el 5. 2,3 queda como por esta parte. No, queda como por esta parte. Va a quedar muy chiquita. Este sea el punto 2,3. Este es el 4,3. Y este es el 4,5. Ahora lo que corresponde ver es cómo se comporta, o bueno, esta recta y igual a X, cómo se llama acá, del lado derecho. Entonces, por eso, en la parte de atrás, estaba haciendo análisis, pero era de esa parte. Entonces, para no revolverlos. Sí, para no revolverlos tanto, lo hago mejor en otra parte. Ahorita solo hicimos, digamos, mapeo de puntos ahí. Entonces, para el mapeo, ahora sí, como tal de la función, de y igual a x. Entonces ahí, ahora sí. Yo tenía u igual a x más 2, v igual a y más 3 y despejo x. Entonces es u menos 2. Del otro lado, ahora sí utilizo la parte de que y es igual a x para decir que v es igual a x más 3. Lo que nos lleva a que x sea igual a v menos 3. ¿Qué pasa con eso? Bueno, yo puedo, al momento de despejar a x, puedo igualar estas dos relaciones. U es igual a u menos 2 es igual a v menos 3. Que haciendo algebrita, me va a quedar que v es igual a u más 1. Y lo importante es, o sea, saber quién es v, porque v es la imagen. Entonces, lo que al principio en el plano Z tenía como y igual a x, ahora al momento de hacer el mapeo, v es igual a u más 1. Entonces, esa es la imagen de esa recta y igual a x. Entonces, aquí en esta parte voy a poner v es igual a u más 1. Ajá, entonces, eso es a grandes rasgos lo que está ocurriendo. Aquí en el, digamos, la parte, bueno, de este triángulo, la base es cuando v es igual a 3 y la altura, digamos, del triángulo es cuando u es igual a 4. Ajá, entonces, todos ven cómo cambia con el mapeo, cómo se puede trabajar. Cómo cambia, bueno, no es que cambie, sino simplemente pues está viendo una traslación en este caso de nuestro triángulo original al eje UV. Ese es un ejemplo. Si tienen dudas, me pueden comentar sin problemas. Vamos a ver otro en donde estemos con f de z y nuestro nuevo mapeo sea z conjugado.
¿Qué ocurre si a lo mejor mi región, en este caso, sea la recta y igual a x? Ajá, entonces la pregunta va a ser, bueno, aquí lo voy a poner. Cuando yo aplique el mapeo, ¿qué pasa? V. Pues hacemos lo mismo. En este caso, el mapeo nos dice que f de z es igual a z conjugado. Ustedes tienen que partir de un complejo arbitrario y pues le van a poner z es igual a x más y. Ajá. Así en general comienza. Parte de un z arbitrario, lo definen para poderlo utilizar. Entonces, como f de z en este caso es el z conjugado, tengo que aplicar el conjugado del complejo que acabo de definir. Y recuerden que eso siempre lo van a igualar a u más ib. Ajá. Siempre, siempre. Para que entonces ya ustedes tengan, la parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria sea igual. Entonces, u aquí va a ser x, v aquí va a ser pues menos y. Sería menos y, pero como tengo la relación, que igual me dieron que la religión era y igual a x, entonces en v en vez de menos y lo vamos a dejar como menos x. Así yo puedo igualar y decir que a fin de cuentas u es igual a menos b, ¿no? No se pierden con esa relación. A mí la pregunta que me queda es ¿por qué siempre partimos de que tenemos nuestra recta y igual a x? Esa es como puede ser cualquier otra, sí, puede ser cualquier región. Aquí solamente lo estoy como comentando. En el principio pudo ser un triángulo, el que me dieron, ¿no? El segundo puede ser una recta y yo di y igual a x, ¿no? Pero a veces no te van a dar una región, es más general, que de hecho yo creo que va a ser la que sigue. Cuando, por ejemplo, la tarea dice f de z y te dicen z al cuadrado. Entonces, ahí creo en la tarea no te dicen que trabajes sobre una cosa en específico. Esto es ahorita nada más para que comprendan qué es lo que pasa con un lugar geométrico, ¿no? Ah, ok, pero estamos asumiendo que podemos trabajar con esa recta. Ajá, sí, Ah, ok, ahorita ok. sí. No Sí, hay ahorita nada nada que más nos se los diga. indico. Ah, ok, va, gracias. Ujú. Eso específicamente ocurre, pero digamos para esta rectita y igual a x. Y bueno, ¿esto para qué nos sirvió? Ah, bueno, pues porque si u es igual a menos v, eso es lo que va a ocurrir. Me voy para atrás. Cuando hago el mapeo, f de z, en teoría lo que está pasando, y en ese aspecto el eje me quedó donde no era. Lo voy a hacer un poco más pequeñito, pero es la misma escala. Debe hacer la misma escala. U es igual a menos v, entonces es como su reflexión. La recta va así, ¿no? Entonces esa rectita es u igual a menos v.
La pregunta es, pues, ¿qué pasa entonces con esos puntos? Bueno, si yo quisiera agarrar 0, 0 o 1, 1, mis puntos iniciales, pues, ¿qué pasa con esos puntos? El 0, 0 se va a quedar igualito. Cuando aplique el mapeo, va a quedar 0, 0 igual. Pero con X, X, Y, a lo mejor es como mucha cuentita, pero es más que nada para que ustedes aprendan cómo, no, a lo mejor en toda la tarea van a hacerlo punto por punto, ¿no? Pero se dan una idea, ¿no? A lo mejor agarran una región y dentro de una región agarran un punto, entonces que ustedes sepan cómo tienen que trabajar el mapeo, ¿no? Para eso es más que nada esta primera parte. Bueno. Antes del mapeo, mi punto era 1, 1. Después del mapeo, U, B. Teníamos que U era X y Y, no, V igual a menos X. Entonces aquí es 1, menos 1. Por si no recordaban cómo van a quedar las coordenadas, así quedaría ese punto, ¿no? Entonces, obvio, con un punto que se encuentre, digamos, a lo mejor un menos 1, menos 1, ahora voy a estar del otro lado, en la parte de arriba. Pero es una simple reflexión. Entonces, bueno, ¿dudas con el segundo ejemplo? Ahorita vamos a ir con justo z al cuadrado. Ahora nuestro mapeo va a ser una función z al cuadrado. Entonces, yo voy a trabajar rectas particulares. En los casos que voy a ver ahorita, voy a trabajar rectas particulares. Pero les voy a dar como un hint para la tarea, porque pues la tarea es agarrar todo el conjunto de rectas que puedan ser posibles para que obtengan lo que dicen, ¿no? Porque en la tarea les dicen que tienen que mencionar que al final del mapeo pues tienen que obtener en determinado momento pues parábolas. Los mapeos ahí son parábolas. Entonces, en primera instancia nos están dando f de z y es igual a z al cuadrado. Recuerden que tienen que definir un z arbitrario y es con el que trabajan con el que van a trabajar. Entonces, en este caso, pues f de z es igual a z al cuadrado. Entonces, elevamos x más y al cuadrado. Y a fin de cuentas es x al cuadrado más 2y xy más y al cuadrado por y al cuadrado. Y como y al cuadrado es menos 1, entonces lo voy a dejar como x al cuadrado menos y al cuadrado. De una vez voy a organizar acomodando parte real, donde deba de estar, y la parte imaginaria, donde debe de estar. Entonces recuerden que es igual a u más ib. De manera que, y bueno, ahorita ya voy a colocar las funciones. U en este caso es x al cuadrado menos y al cuadrado. Y v es igual a 2xy.
Entonces, les decía, voy a solo trabajar ahorita con una sola parábola. Supongan que partimos y queremos saber qué ocurre con la parábola que tiene valor, más bien con la recta, perdón, que está en x igual a 1. ¿A dónde me lo lleva el mapeo? Es la pregunta. Obviamente esta recta continua, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Las flechitas lo único que dicen es eso, ¿eh? Que continúa esa recta, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, después del mapeo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Eso es lo que quisiera saber. Entonces, voy a tener que, pues, ver los resultados que ahorita obtuve para U y para V. En U, simplemente, si yo trabajo X igual a 1, en U solamente voy a sustituir a X. Entonces, ahí U es igual a 1 menos Y al cuadrado. O sea, de ahí salió, ¿eh? No estoy haciendo nada, solamente sustituyo que mi recta original, o la que quiero ver qué es lo que le está pasando, esa recta pues solamente es X igual a 1, entonces sustituyo en U a X igual a 1. Entonces sustituyo en U a X igual a 1. Es lo único que está pasando. En la otra, en la otra solución, bueno, para V, recuerden que tengo 2XY. Vuelvo voy a hacer lo mismo. Igual, sustituyo X igual a 1 en V, y entonces ahí me va a quedar V igual a 2Y. Pues acá voy a poner lo mismo. Sustituyo X igual a 1 en V. De aquí yo tengo igual otra relación. Entonces me conviene decir que Y es igual a V entre 2. Ajá. Ese es como el resultado de esa parte. ¿Sí? Ese resultado de Y igual a V entre 2 lo voy a sustituir en U. Entonces, para que no se vea un poco revuelto, voy a poner U era 1 menos Y al cuadrado. Si sustituyo Y igual a V entre 2, me va a quedar 1 menos V al cuadrado entre 4. Entonces es como va a quedar. Ahora, lo que queda es ver un punto nada más para hacernos referencia. ¿Qué ocurre cuando estoy ocupando U igual? Cuando estoy en el punto X igual a 1, la primera entrada es 1. Vamos a ver el punto más sencillo que podemos tener. ¿Qué pasa si estoy en el punto 1,0? Porque, dense cuenta, estamos en la recta X igual a 1. Entonces, siempre la coordenada es 1. Me va a llevar a algún lado, pero yo quisiera ver específicamente qué es lo que pasa cuando estoy en el punto 1,0 para más fácil, ¿no? O sea, a la segunda coordenada le puedo poner cualquier otro valor, pero hay que hacernos las tareas más fáciles. Entonces, mejor veamos qué pasa cuando U es igual a, cuando el punto del mapeo es 1,0. ¿Qué pasó ahí? Si estoy en 1,0, entonces de U, que es igual a 1 menos V al cuadrado entre 4, realmente el lado izquierdo pues vale en ese, no, en la segunda.
Así. Permítame un momento, por favor. Ok, perdón, discúlpenme. Entonces, a ver. ¿Qué pasa en este punto cuando estoy, bueno, ya tengo que u es igual a 1 menos v al cuadrado entre 4? ¿Qué pasa si v es igual a 0? ¿Cuánto vale u? ¿Sí? Por eso tengo, bueno, para este momento, en estos voy a tener 1,0 ahí. Ajá, entonces ese es el punto que voy a poner acá. En 1,0. ¿Y qué ocurre al revés? Es decir, ahora que yo tengo u igual a 0, si u es igual a 0, directamente tengo que 0 es igual a 1 menos v al cuadrado entre 4. 1 es igual a v al cuadrado entre 4. Y a fin de cuentas, eso me lleva a que v al cuadrado es igual a 4, ¿no? Entonces, v es igual a más menos 2. Lo que nos lleva a entender que entonces en esta parte tendríamos una parábola. Esta parábola va a ir de v más 2, que podría ser acá, por aquí, un más 2, y aquí menos 2. Y en ese sentido, como el signo es positivo en este caso, bueno, es negativo, porque es 1 menos v al cuadrado entre 4, entonces la parábola es como horizontal, pero está girando hacia la izquierda. ¿Se dan cuenta? Pero una pregunta, ¿por qué
tomamos U igual a 0 si Ujú. estamos trabajando con el punto 1,0. Ah, sí, perdón. Realmente, más bien lo que vamos a ver es, olviden esa parte. Lo que más bien estamos haciendo, vamos a hacer, es trabajar con, ¿cómo se llama este tema? Es extensión, no. Sí, ¿cómo se llama el tema cuando? Creo que es extensión de ejes. Cuando tienes una función x más 2 y quieres saber, pues básicamente dónde intersecta con los ejes, que lo que haces es, bueno, pues primero igualo a 0, x igualo a 0 y veo qué valor tiene y. Y ya después me voy a cuando y es igual a 0 y qué valor tendré ahí x. O sea, ya no estábamos viendo qué pasaba con el punto Con el 1, 1,0. 0, ya no. Más bien, el 1, 0 sale así, con este método. ¿Y por qué con este método y no con el método que usamos antes en el ejemplo anterior? Con la diagonal. Pues con simplemente ver quién era U, quién era V y sustituir. No, o sea, sí lo hicimos eso. O sea, al final de cuentas, eso igualas a U, igualas a V, obtienes alguna relación entre estas dos, y ya cuando tú vas a querer ver qué es lo que pasa con mi región, es cuando recurres a tus resultados de U y V. O sea, aquí U, estoy trabajando igual con aquí U. Sí, sí, me queda claro eso, pero dejamos, o sea, no vimos explícitamente qué pasaba con el punto 1,0 utilizando estos resultados, sino que más bien vimos en dónde era la intersección con los otros, con los ejes X y Y, ¿no? Ya. Sí, el punto por punto, ¿no? Ajá, Se o puede sea, hacer así, o sea, se puede hacer así también, o sea, no hay pierde, solo que ahorita, por ejemplo, el conjunto de puntos sería mucho mayor, entonces igual, si lo hacemos así, eh, tendríamos un panorama puntual y a lo mejor lo que nos piden en la tarea pues no es tan puntual, entonces para no hacer todo el conjunto de valores, que ya sabemos que pues son infinitos, podemos optar por esta otra vía en donde yo lo que hago es obtengo ya, digamos, a fin de cuentas aquí utilicé que estoy trabajando en el eje de la recta x igual a 1, ¿no? Y ya una vez con eso, entonces ahora pues trabajo con el resultado, con digamos el plano, y obtengo solamente cómo queda de aquel lado bueno, cómo se van a comportar. Lo que yo tenía como recta, cómo se comporta del otro lado, trabajando con el otro lado. Para eso, lo más sencillo que se puede hacer es trabajar con este que creo que es extensión de ejes. Bueno, primero hago una de las variables 0 y veo cómo se comporta de la otra variable y ya lo dibujo, digamos. En el primer caso, cuando a v lo hago 0, u me da 1. Entonces ahí lo que obtengo realmente solo es un puntito. Ese punto es el que veo, voy a ver qué pasa, ¿no? Tengo que continuar con la siguiente parte, entonces ahora en la siguiente parte pues a U lo igualo a 0 y veo que ahí lo que realmente tengo va a ser un conjunto de parábolas. Creo que este método no delimita al otro, no demerita al otro, pero en el otro sí te vas a ir punto por punto. Y en este es como más general, ¿no? Aquí ya conseguiste que, o ya te diste cuenta que vas a obtener parábolas, entonces a lo mejor en el otro te vas a tardar mucho más. Pero todo es, digamos, válido, solo que a la hora del tarea o a la hora de examen, creo que este funciona un poco más. ¿Sí? Sí, gracias. Ajá. Eh, como es 9:45, la idea era ver, bueno, qué ocurría cuando
tengo lo mismo, f de z es igual a z al cuadrado, pero ¿qué es lo que está ocurriendo cuando, bueno, la conclusión del otro es que el mapeo me dio una parábola horizontal, pero en este caso se está abriendo hacia la izquierda. Si nosotros hiciéramos análogamente todo, pero ahora empezamos con, en el plano Z que voy a tener, digamos, y igual a 1, ahora aquí es la recta y igual a 1, el proceso es completamente análogo a lo que ahorita hicimos, es decir, trabajas con un Z arbitrario, igual lo pones en su parte real, su parte imaginaria, e igual así también vas a tener U igual a X al cuadrado menos Y al cuadrado, V es igual a 2XY, y ya de que tienes estas, estas relaciones, ahora trabajas, bueno, ahora yo tengo a Y igual a 1, entonces ahora al que voy a hacer 1 es a Y, entonces ahí tendría u x igual a x al cuadrado y pues y aquí va a ser 1. Y v aquí va a ser 2x. Ajá, sustituyendo y igual a 1. De manera que en ese caso, si yo despejara del v igual a 2x a x, es igual a b entre 2. Y eso entonces lo voy a sustituir en u. Y en u me queda b al cuadrado entre 4 menos 1. Eso es u. Ajá. Se hace lo mismo. Ya que tenemos estas dos relaciones, ustedes les conviene primero hacer u igual a 0 y ver qué obtienen con v. Y luego v igual a 0 y ver qué obtienen con u. Ajá. En el caso de ahora estas rectas, que son horizontales, ahora nuestro punto, o de hecho nuestro vértice de nuestra parábola, ahora va a caer en menos 1,0. Y de hecho por el signo que tiene en este caso u, que es positivo para v, entonces ahí las parábolas van a ser igual horizontales, pero ahora van a ir hacia la derecha. Se van a abrir en más 2 y menos 2 también, pero también se van a abrir hacia la derecha. Para u y para v. Y algo que no les había escrito es, bueno, entonces, las parábolas, ¿cómo las escribo? Entonces, las parábolas las van a escribir con v, bueno, en este caso, en este va a ser u igual a v al cuadrado entre 4 menos 1. Ajá, entonces lo que yo tenía como una recta y igual a 1, aquí fue a dar a u igual a v al cuadrado entre 4 menos 1. Y en el otro dibujo, la parábola, las parábolas, en este caso la única parábola que nos dio es u igual a 1 menos v al cuadrado entre 4. ¿Ok? Entonces, él es como a grandes rasgos el esbozo que les puedo dar para que vean cómo van a quedar las parábolas, ¿no? Entonces, en el resultado de la tarea, por lo que yo estoy viendo, es que la maestra les está pidiendo tal cual el conjunto de todas las parábolas. Entonces, ahí, en vez de que y sea 1, y va a ser a lo mejor una letra C, X va a ser una letra D, bueno, una letra K, lo que sea, ¿no? Ya no es un valor en específico. Pero creo que no es,
o sea, a lo mejor la idea, a lo mejor lo que se va a revolver un poquito es al momento de generalizar, pero eso es lo que se va a comportar. O sea, no importa dónde esté Y, dónde está X, se van a comportar de una manera en que siempre van a ser parábolas y dependiendo el caso en el que estén trabajando, si se dan cuenta son dos casos. En uno se abre hacia la derecha las parábolas y en otro hacia la izquierda, ¿sí? De todas maneras, si tienen dudas en esa parte, pues me llegan a comentar, ¿va? Y otra cosa que tenía era justo lo de función exponencial. ¿Cómo es un mapeo en función exponencial? Entonces, para esta parte, ustedes ¿cómo escribirían E a la X más Y? Que es lo mismo que E a la Z. Pues E a la U más IV. Ay, perdón. E a la X por E a la Y, ¿no? Esta, a ver, ustedes me dirán si ustedes saben que en este caso, E a la Z es igual a E a la X por coseno de Y más I seno de Y. ¿Tienen esa relación? ¿O sabrían por qué salió? Sí, justo la vimos con Clara antes del párrafo. Ok. Entonces, miren, si ustedes les dan igual una región delimitada, a lo mejor les dicen el conjunto de rectas. A lo mejor les preguntarían, bueno, pues, ¿qué pasa cuando estoy en X igual a 1? O a lo mejor cuando estoy en X igual a menos 1. Pero de forma general, ¿qué pasa para las rectas X igual a bajo la transformación de f de z, donde bueno, me dicen que es E a la z? Ajá. Esa sería la pregunta. Entonces, recuerden que a fin de cuentas hay que igualar a U más IB. Entonces aquí me conviene todavía desmenuzar un poquito más. E a la X es E a la X por coseno de Y más IB y E a la X seno de Y. Para que ustedes igualaran a U más IB. Ajá. Recuerden que aquí en este caso, bueno, ahora ya no les estoy diciendo que solo una recta, sino en general para X igual a A. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo igualo parte real con parte real, U es igual a E a la X coseno de Y V es igual a E a la X seno de Y. Entonces ahora, con esas relaciones, yo voy a reemplazar lo que conozco. O sea, a mí me dijeron que X es igual a A. Entonces reemplazo en estas relaciones a X igual a A. Entonces me va a quedar U es igual a E a la A coseno de Y V igual a E a la A seno de Y. Ajá. Pero ¿qué es a fin de cuentas, qué es lo que me dan a entender geométricamente estas dos relaciones? Yo aquí estoy teniendo ecuaciones paramétricas. El parámetro aquí es A. Que me dan en cuenta que son ecuaciones paramétricas de una circunferencia. Por, en este caso, las dos funciones que son coseno y seno. ¿Cómo lo veo más a fondo? Pues lo más recomendable es elevar al cuadrado cada una de las dos relaciones y sumarlas. Eso es lo que puedo dar como de consejo para cuando estemos trabajando con el caso de mapeo de funciones complejas, pero con función exponencial. Entonces, elevamos al cuadrado
y sumamos ambas. Si hacemos eso, entonces tendríamos u al cuadrado más v al cuadrado, y pues elevo cada una, e a la a coseno de y al cuadrado más e a la a seno de y al cuadrado. ¿Ah? Y a que son igual. A fin de cuentas, cada una se igualaba a e a la z, entonces como estoy elevando al cuadrado, entonces a fin de cuentas del lado derecho yo voy a tener e a la 2a. ¿Sí? Y esto que tenemos del lado derecho que estoy marcando con azul son circunferencias por la ecuación tal cual de radio e a la a. Entonces noten que Una pregunta, ¿no sería e a la 2a por coseno de y más seno de y? Ambos sí, al sí, sí. cuadrado. Bueno, aunque claro, Sí, eso sí, nos sí. da 1, entonces no importa mucho Al si lo final ponemos. es e a la 2a, ¿no? Ajá. Pero bueno, Ah, sí, para claro. que lo vean todos, a fin de cuentas es que yo tengo el e a la 2a y voy a tener coseno cuadrado de y más seno cuadrado de y, que es 1, y a fin de cuentas todo eso es igual a e a la 2a. Ajá. Y sí, de todas maneras nos lleva esto a que pues voy a tener circunferencias. Una vez más voy a hacer una circunferencia de radio e a la a. Ay, espérame, a ver si no tarda. A mí lo que no entendí bien es por qué decidimos elevar al cuadrado, porque sí. Bueno, nosotros cuando estamos en funciones exponenciales, conviene más trabajar con elevar al cuadrado para que nosotros veamos. Siempre, por lo general, esto nos va a llevar la función exponencial a circunferencias. Lo que va a trasladar lo que tengamos en el eje, en el plano Z, van a ser circunferencias. Entonces, la manera en la que nosotros las podemos visualizar, al menos ahorita como lo hice, si es con elevando al cuadrado y sumando. Para que identifiquemos dónde está justamente este 1 y sobre todo el radio. De radio e a la a. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Bueno, esto fue con un radio e a la a. Entonces, solamente para terminar, si yo partía de que a lo mejor quiero estar bueno, este es x igual a, cuando x es igual a 1 y cuando x es igual a menos 1. Y ocupo el mapeo que tengo en U y que, bueno, en el otro plano. Lo que tengo es, bueno, al principio para x igual a, yo voy a tener una circunferencia de radio, en ese caso, e a la a. Entonces, pues para que ustedes lo vean mejor, es u al cuadrado más y, más v, perdón, al cuadrado, es igual a e a la 2a. Ajá. Aquí no tiene que ver nada en x y y, porque ya se supone que por eso aplicamos el mapeo. Voy a cambiar de color. ¿Qué pasa con la que se encuentre, por ejemplo, en 1? En 1 vamos a darnos cuenta que va a empezar a disminuir el radio e a la a es mayor que cuando tengo solo e, ¿no? Si yo sustituyo a igual a 1, el radio va a ser más pequeñito. Bueno, no salió bien, pero ahí va a tener u más v al cuadrado igual a, en ese caso sería solo e a la 2. Para el caso donde a es igual a 1. ¿Qué ocurre cuando a es igual a 0? Que esté en la recta que coincide con el eje vertical.
pues igual va a ir disminuyendo, pero el círculo ahora va a ser u al cuadrado más v al cuadrado igual, y pues e a la 0 es 1, entonces ese sería el círculo unitario. Y pues obviamente lo que se está viendo es que conforme yo vaya atravesando hacia la izquierda el eje, bueno, en el plano Z, si voy de derecha a izquierda, el mapeo me indica que entonces mis radios de mis circunferencias van a ir disminuyendo. ¿Sí? Eso es lo que pasa, o ese es un ejemplo que pasa con el mapeo en función exponencial. ¿Ok? Y yo creo que Pero hasta buenas. Ajá. nunca vimos quién era X en términos de U y V, ¿no? Bueno, ahorita lo usas, pero solamente para saber cómo va a quedar el radio. O sea, ya el panorama general Ah, era ok. obtener que Claro. era u al cuadrado más v al cuadrado, y eso es igual a e a la 2a. La parte importante es obtener el panorama general, que veo que son circunferencias de radio EA, y entonces yo Ah, nada más sí. ocupo para A, valores de A, Ah, ok, gracias. ¿va? Entonces sería todo, chicos. No sé si hay dudas.